Desde el principio de los tiempos, la historia de Satanás ha sido una de las más intrigantes y misteriosas en toda la narrativa bíblica. ¿Quién es este ser que desafió al Creador del universo? ¿Por qué Dios, en su omnipotencia, no lo destruyó de inmediato? Estas preguntas no solo nos llevan a explorar la naturaleza del mal, sino también a profundizar en el carácter de Dios, su justicia, su misericordia y su plan perfecto para la humanidad. Hoy, vamos a adentrarnos en este tema con un enfoque fresco, buscando respuestas que no solo informen, sino que transformen nuestra manera de ver el mundo espiritual y nuestro lugar en él. Imagina por un momento el cielo en su esplendor original, un lugar de perfecta armonía, donde la luz de Dios lo llena todo, y los ángeles, seres creados para adorar y servir, viven en completa obediencia. Entre ellos, Lucifer, el portador de luz, era uno de los más hermosos y poderosos. Ezequiel 28, 12-15 lo describe como un querubín ungido, lleno de sabiduría y perfección. Pero algo cambió. Isaías 14, 12-15 nos revela el momento en que el orgullo entró en su corazón. Lucifer, en su arrogancia, declaró: «Subiré al cielo. Sobre las estrellas de Dios exaltaré mi trono. Seré semejante al Altísimo». Este fue el inicio de su caída, no solo física, sino espiritual. Pero, ¿por qué Dios no lo detuvo de inmediato? ¿Por qué permitió que este ángel caído continuara existiendo? Más aún, que influyera en la humanidad. La respuesta no es simple, pero nos lleva al corazón mismo de la naturaleza de Dios. Él es justo. Sí, pero también es amor. Y el amor verdadero no puede existir sin libertad. Dios creó a los ángeles y a los seres humanos con libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Si Dios hubiera destruido a Satanás en el momento de su rebelión, habría negado ese don de libertad. Y aunque el libre albedrío trae consigo la posibilidad del mal, también es la única manera en que el amor genuino puede florecer. La expulsión de Satanás del cielo no fue el final de su historia. Apocalipsis 12, 7-9 nos describe una batalla épica entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, que es Satanás, y sus seguidores. Aunque Satanás fue derrotado y arrojado a la tierra, su influencia no terminó allí. Desde entonces, ha sido un adversario constante, tentando, engañando y acusando a la humanidad. Pero aquí hay algo crucial que debemos entender. Satanás no tiene poder absoluto. Su autoridad es limitada, y su tiempo está contado. Dios lo permite actuar dentro de ciertos límites, pero siempre con un propósito mayor en mente. Uno de los ejemplos más claros de esto se encuentra en la historia de Job. Satanás intentó destruir a Job, quitándole todo lo que tenía: su familia, su salud, sus posesiones. Pero al final, Job no solo mantuvo su fe, sino que salió de la prueba con una comprensión más profunda de la soberanía de Dios. Lo que Satanás intentó para mal, Dios lo usó para bien. Esto nos muestra un principio fundamental. Dios es soberano, y nada escapa a su control. Incluso las acciones de Satanás están sujetas a la voluntad divina. En el Nuevo Testamento, vemos cómo Satanás jugó un papel crucial en el plan de redención. Fue él quien tentó a Judas Iscariote para traicionar a Jesús, lo que llevó a la crucifixión. Desde una perspectiva humana, esto parece una victoria para el mal, pero desde la perspectiva divina, fue el cumplimiento del plan de salvación. Jesús, a través de su muerte y resurrección, derrotó el poder del pecado y de la muerte. Satanás, sin saberlo, fue un instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo la redención de la humanidad. Pero, ¿por qué Dios no destruye a Satanás de una vez por todas? ¿Por qué permite que continúe causando estragos en el mundo? La respuesta está en la justicia y la paciencia de Dios. 2 Pedro 3, 9 nos dice que Dios es paciente, no queriendo que nadie perezca,
sino que todos lleguen al arrepentimiento. Aunque Satanás y sus demonios están destinados al juicio final, Dios está dando tiempo para que más personas conozcan su amor y se arrepientan. Además, la existencia de Satanás sirve como un recordatorio constante de la realidad del mal y la necesidad de elegir el bien. La tentación es una parte inevitable de la vida humana, pero no debemos verla solo como una trampa, sino también como una oportunidad. Santiago 1:2-4 nos enseña que las pruebas producen perseverancia, y la perseverancia, madurez espiritual. Cada vez que resistimos las tentaciones de Satanás, nos fortalecemos en nuestra fe y nos acercamos más a Dios. Esto no significa que debamos buscar las tentaciones, sino que, cuando lleguen, las veamos como una oportunidad para crecer. Ahora, hablemos del futuro. Aunque Satanás sigue activo en el mundo, su destino ya está sellado. Apocalipsis 8:10 nos dice que, al final de los tiempos, será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado por siempre. Este juicio final no es solo una demostración de la justicia de Dios, sino también de su victoria sobre el mal. Pero hasta que ese día llegue, Satanás sigue siendo un adversario real, y nosotros, como creyentes, estamos en medio de una batalla espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que nuestras luchas diarias, ya sean contra el pecado, la duda, el miedo o la tentación, tienen una dimensión espiritual. Pero no estamos solos en esta batalla. Dios nos ha equipado con armas poderosas: la oración, la palabra de Dios, la fe y la comunidad de creyentes. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta. Las olas golpean tu bote, el viento aúlla, y parece que todo está en tu contra. Pero en medio de esa tormenta, hay un faro que brilla en la oscuridad, guiándote a un lugar seguro. Ese faro es Cristo. Él es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestra victoria. Aunque Satanás intente hundirnos, podemos confiar en que Jesús ya ha ganado la batalla. Colosenses 2:15 nos dice que Él despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto significa que, aunque Satanás pueda parecer fuerte, su derrota es segura. Pero aquí hay algo que debemos recordar: la victoria de Cristo no es solo un evento futuro, es una realidad presente. Como creyentes, tenemos acceso a esa victoria aquí y ahora. Romanos 8:37 nos dice que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que, en medio de ellas, podemos experimentar la paz y el poder de Dios. Sin embargo, para vivir en esa victoria, debemos tomar decisiones diarias. Debemos elegir resistir las tentaciones, confiar en Dios en medio de las pruebas y mantenernos firmes en nuestra fe. Santiago 4:7 nos da una fórmula poderosa: resistid al diablo, y huirá de vosotros. Pero la resistencia no es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos estar llenos de su Espíritu, armados con su palabra y apoyados por una comunidad de creyentes. Aquí es donde entra la importancia de la oración. La oración no es solo un ritual religioso. Es una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Es a través de la oración que recibimos fuerza, sabiduría y dirección. Jesús mismo nos enseñó a orar: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Esta es una oración poderosa, especialmente cuando nos enfrentamos a las trampas de Satanás. Pero la oración no es la única herramienta que tenemos. La palabra de Dios es nuestra espada en esta batalla espiritual. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando meditamos en las Escrituras, estamos fortaleciendo nuestra mente y nuestro espíritu contra los ataques del enemigo. Jesús mismo usó la palabra de Dios para resistir las tentaciones de Satanás en el desierto. Cuando el diablo lo tentó,
Jesús respondió con versículos de las Escrituras, diciendo: escrito está. Mateo 4, 7, 10. Esto nos muestra el poder de conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Además de la oración y la palabra, necesitamos la comunidad. La vida cristiana no está diseñada para ser vivida en solitario. Necesitamos el apoyo, la rendición de cuentas y el aliento de otros creyentes. Hebreos 10, 24-25 nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Cuando estamos conectados con una comunidad de fe, somos más fuertes y más resistentes a los ataques del enemigo. Pero, ¿qué pasa si has caído? ¿Qué pasa si has cedido a la tentación y te sientes lejos de Dios? Aquí es donde entra la gracia. 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuántas veces hayas caído, la gracia de Dios es suficiente para levantarte y restaurarte. Satanás quiere que te sientas condenado y alejado de Dios, pero la verdad es que, en Cristo, siempre hay esperanza y un nuevo comienzo. Ahora, quiero que pienses en tu vida espiritual. ¿Estás resistiendo las tentaciones? ¿O te has sentido abrumado por ellas? ¿Estás conectado con una comunidad de fe? ¿O te has aislado? Este es el momento de tomar una decisión. Dios te está llamando a vivir en victoria, no en derrota. Pero para hacerlo, debes tomar pasos concretos, orar, estudiar la palabra, conectarte con otros creyentes y confiar en la gracia de Dios.